vamos a hablar de dos personajes que fueron los artífices de la construcción de este imperio, que son amigos y son familia, cada uno con un rol bien distinto, pero que juntos construyeron un grupo que incluye varios negocios. Estoy hablando por un lado de Jorge Horacio Brito, que lo ven ahí a la izquierda. Jorge Horacio Brito estaba casado con Marcela Carballo, la hermana de Delfín Jorge Ezequiel, que por cuestiones prácticas le vamos a decir Ezequiel Carballo, y juntos crearon el Banco Macro, o por lo menos lo construyeron y lo convirtieron en lo que es hoy el Banco Macro. Hablamos en verdad de un gran grupo de empresas que forman parte de lo que es la familia Brito, ¿no? El buque insignia, ¿no? La nave más importante de lo que es todo este grupo, que es justamente el Banco Macro, que tiene su core de negocios en el interior. El 75% de las más de 560 sucursales que tiene el Banco Macro están en el interior, y ahí es donde se hicieron fuertes. Tiene más de 6 millones de clientes. Pero además estamos hablando, según el Banco Central de la República Argentina, el segundo banco privado argentino más grande en cuanto a depósitos, solo superado por el Banco Galicia. Pero si lo tomamos en cuestión de patrimonio, es el segundo banco a nivel nacional, solamente superado por el Banco Nación. O sea, es tremendo lo que es el tamaño del Banco Macro. Como les dije, más de 560 sucursales, más de 6 millones de clientes. Jorge Horacio Brito nació, como les dije, en 1952. Hijo de Napoleón Brito, ojo con este nombre, un piloto de la Fuerza Aérea que murió cuando él era muy chico. Después de eso, él se anotó para estudiar ingeniería en la UCA y estudió 5 años, pero no terminó la carrera. Y pronto se empezó a dedicar a ser agente de bolsa, al negocio financiero. En 1975, con Ezequiel Carballo, su cuñado y amigo, con $10.000 que tenían ahí de unos ahorros, fundaron una financiera que se llamó Hamburgo y luego fue renombrada como Anglia. Ese mismo año sucedía también la fundación de la financiera Macro, pero ya vamos a ir ahí. Porque Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo fundaron su financiera, y durante la época de Martínez de Hoz como ministro de Economía, desde el 76 al 81, determinó que con un sistema, la famosa tablita, iba a haber una serie de devaluaciones periódicas, sistemáticas. Lo que ahora, en un periodo más economic fancy, le decimos como crawling peg. La brecha se empezó a hacer mucho más grande porque la inflación iba por el ascensor y el crawling peg, la tablita, iba por la escalera. Con esa brecha abría la puerta para lo que se llamó el periodo de plata dulce, la especulación financiera. Y Brito y Carballo logran hacer su primer $1.000.000 con ese trading, ¿no?, financiero. Como les dije, en el 75 también se funda lo que es la financiera Macro, cuyo uno de sus fundadores era Mario Broderson, que también va a tener un papel importante ahora en breve que les voy a contar. Los socios tenían mucho vínculo con la coordinadora radical, en particular con Enrique Cotino Siglia, que era un referente del radicalismo en ese momento. Entonces se le llamaba como un poco la financiera de la coordinadora. Había un mito de que en verdad Macro era, por eso ven ahí los puntos, era una sigla muy agradecido Celestino Rodrigo. Sucedió lo que se conoce como el Rodrigazo, que el Rodrigazo no es nada positivo, sino que fue una devaluación de la moneda de más del 160%. Y ese fue solo uno de los puntos, porque además tenemos que sumarle, por ejemplo, aumento de tarifas, de servicios públicos. Y si bien a la gente les rompió el bolsillo, para los especuladores financieros que se habían posicionado en dólares, hubo grandes ganancias. Y una de esas grandes ganancias fue para esa financiera Macro. Es un rumor, pero bueno, es divertido para que lo contemos acá también. En 1985, Carballo y Brito compran financiera Macro y en el 88 ellos consiguen la licencia para convertirse en un banco mayorista. Un banco mayorista opera más bien con pocos clientes, pero de grandes inversiones, de grandes movimientos de capital. En una nota, Alfredo Zayat cuenta que en 1989 el Macro da su primer gran golpe. ¿Qué sucedió en ese momento, en ese año? El gobierno de Alfonsín había lanzado lo que era el Plan Primavera, uno de estos planes de estabilización para tratar de ordenar un poco la economía. El secretario de Hacienda de ese gobierno de Alfonsín era nada más y nada menos que Mario Broderson, uno de los fundadores de la financiera Macro original. Justo antes de que explotara el Plan Austral, financiera Macro, el Banco Macro en verdad ya, compró unos $3 millones. Y apenas cayó el Plan Primavera, el gobierno creó un nuevo mercado cambiario libre que hizo que disparara
el precio del dólar. Solamente entre abril y mayo se triplicó el precio del dólar. Nunca, la verdad, se pudo probar que Macro haya tenido información privilegiada del gobierno. Pero también resultó sospechoso en ese momento que el fundador de Macro estuviera dentro del gobierno y que Macro se hubiera visto beneficiada, haya tenido, la verdad, tan buen tino para hacer esa compra de dólares. Estos fueron los primeros años de Macro, ¿no? Porque ahora entramos en 1989, que es el gran periodo de crecimiento, de expansión y de consolidación de Macro como un gran banco en la Argentina. Arranca el gobierno de Carlos Menem, 1989, y Brito estaba comprando campos en Salta. En el 90 funda Inversora Juramento, esta empresa agroganadera, y en el 93 además compra un frigorífico, el frigorífico Bermejo, y además en el 94 Macro sale a la bolsa. Un periodo de bastante movimiento dentro de lo que era el mundo de los negocios. Además, en el 93, Brito conoce a Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, que tenía una curtiembre, la curtiembre Yoma. Banco Macro le dio varios préstamos a lo que era la curtiembre Yoma, y en varias notas de página 12 se nombraba que básicamente el Macro fue el único acreedor que cobró su deuda de la curtiembre Yoma antes de que quebrara. Lo cual eso también le puede haber permitido algún vínculo más cercano con la familia presidencial. Todo cambia en la estructura de Macro en 1995. ¿Qué pasó en 1995? No vino Paulina Rubio de gira, porque la verdad ni siquiera sé si debe ser un infante Paulina Rubio en ese momento, sino que pasó lo que llamamos como el efecto tequila. ¿Qué es el efecto tequila? Una crisis financiera que afectó a básicamente todos los países latinoamericanos, pero que tuvo su epicentro en México. Esta crisis financiera lo que hizo fue que salieran en manada los grandes capitales. Entonces, como Macro se dedicaba a ser banco mayorista, a manejar estos grandes capitales, ellos deciden cambiar de estructura y se convierten en un banco minorista, en un banco comercial para atender todos estos pequeños clientes en la Argentina. Y al año siguiente dan otro paso importante. Si ustedes no solo vieron mi canal, pero también conocen un poco de historia económica argentina, saben que en esa época del menemismo se dio la ola de privatizaciones, ¿no? Todas estas empresas públicas y provinciales que pasaron a manos privadas, muchas a manos privadas de grandes grupos económicos locales y también a grandes grupos económicos internacionales. Banco Macro empezó esta ola de adquisiciones, porque por ejemplo se hizo con el Banco de Misiones, se hizo con el Banco de Salta y se hizo con el Banco de Jujuy. Pero no solo eso, porque además firmó contrato para ser agente financiero de estas provincias. ¿Qué quiere decir ser agente financiero? Las provincias tienen un presupuesto, recaudan impuestos. ¿Dónde va ese presupuesto? ¿De dónde van esos impuestos que recaudan? Van al banco que es el agente financiero. Ese banco también, por ejemplo, puede emitir bonos provinciales y cobrar una comisión. Ahí se deposita también todos los sueldos de los empleados públicos. Los empleados públicos pueden sacar créditos en ese banco y ese banco además les cobra esas cuotas directamente del sueldo. Entonces, cuando hay alta tasa de morosidad, cuando hay alguna crisis, no se queda sin cobrar esos créditos. Y además esa relación con las provincias le permitió tejer alianzas o por lo menos vínculos más cercanos con los gobernadores. Por ejemplo, en ese momento teníamos a Ramón Puerta como gobernador en Misiones, teníamos a Juan Carlos Romero en Salta. Siempre hubo un doble comando. Por un lado, Brito se ocupaba más de la parte política, de la parte de relaciones públicas, de la parte de lobby, y en particular va a tener un rol mucho más importante dentro de lo que es esta estructura de lobby a partir de 2003 con Adeva. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Carballo era el cerebro de negocio. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo de su rol. En 2002 todos están apostando por el dólar, a comprar dólares porque creían que iba a seguir subiendo. Él en cambio vio que el dólar que estaba bordeando los 4 pesos, ese iba a ser un techo. Dólar a 4 pesos si nos ponemos a llorar, ¿no? Y entonces el tipo desarmó toda una posición que tenía el banco en 200 millones de dólares y el dólar después de eso fue bajando. Tuvo esa visión de negocios. Pero además él fue quizás el artífice de la segunda ola de compras de el Banco Macro, porque con la crisis de 2001, todos esos grandes inversores internacionales que habían venido tentados por las privatizaciones, se empezaron a huir despavoridos, ya no querían estar acá. Entonces Macro aprovechó y compró algunos de estos bancos, por ejemplo el Scotiabank o por ejemplo el Bansud al Citibank en diciembre de 2001. Como les conté,
Brito había tejido algunas alianzas o algunos vínculos más cercanos en la política y empezó también a formar parte quizás de la rosca ahí, quién puede ser candidato, quién puede formar parte. Y uno de esos aliados que tenía era Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta. Armó una reunión entre Romero y Menem y Brito para acercarle a Romero como posible candidato de fórmula. Y así finalmente fue, porque en 2003 Carlos Menem se presentó. Esa candidatura a la que había apostado Brito le fue mal, porque el que fue elegido fue Néstor Carlos Kirchner, como ya bien todos sabemos. No obstante, en el fondo no fue realmente algo que le salió mal, porque entramos en la época de la década ganada. No de la década ganada de la política, no de todo ese eslogan que podemos tener comunicacional, qué sé yo, eso no importa. Estamos hablando de la década ganada en negocios para macro, porque vamos a ver unos números que realmente son sorprendentes. Este video se terminó, sin embargo, hay mucho más sobre los grandes millonarios argentinos. Te voy a dejar por acá algunos clips por si querés seguir viendo más, pero además te cuento que en Las Misceláneas contamos más de 200 historias de marcas de Argentina y del mundo y podés ir a verlas, además de suscribirte al canal, darle like, comentarlo y todo lo que ya sabés, que eso me ayuda muchísimo.